Pues sin más nos ponemos en marcha. Alberto ya me ha presentado, por lo cual no hace falta más presentación. Solo comentar 30 segunditos sobre el Grupo Reale. Como comentaba Alberto, somos un grupo asegurador con casa matriz en Italia, en Turín, y operamos además de en Italia, en España y en Chile. En España con la marca Reale Seguros, que es la que espero que muchos de vosotros conozcáis y espero también que seáis asegurados. Somos una compañía razonablemente joven. En el año 2028 haremos 200 años de historia en Turín. Entonces, bueno, como comprenderéis, y así damos un poco de contexto a la presentación, pues hacer ciencia de datos, hacer inteligencia artificial en una compañía que, aunque nos definimos como modernos por tradición, pues tiene un bagaje, un legacy detrás muy importante, pues es un poco parte de la experiencia que voy a compartir con vosotros, ¿no? El cómo llevar adelante, cómo hacer grandes proyectos de ciencia de datos dentro de una compañía de este tipo. Un pequeño comentario sobre el ámbito de la ciencia de datos, ¿no? Al final, si hablamos dentro de todo el contexto de la analítica de datos, a mí me gusta siempre separar bastante claramente el mundo determinístico en el que se centra la analítica tradicional, el business intelligence, del mundo más de tipo probabilístico en el que se centran la ciencia de datos, la analítica avanzada o la inteligencia artificial. Yo veréis en la presentación que utilizo muchas veces de forma intercambiable estos tres conceptos, básicamente porque detrás de ello, en nuestro caso, está nuestro centro de excelencia, porque la figura core al final de este tipo de actividad de analítica es el científico de datos, ¿no? Entonces, utilizaré de forma intercambiable estos términos. Al final, son disciplinas diferentes, la ciencia de datos y la business intelligence. Ninguna es mejor que la otra. Actúan sobre ámbitos diferentes y tratan de responder preguntas diferentes, necesidades diferentes de negocio, utilizando disciplinas que sí son radicalmente diferentes, ¿no? Las competencias, los skills, los conocimientos que tiene que tener un business analyst que trabaja en el mundo del business intelligence son diferentes de los que tiene que tener un científico de datos que trabaja más en el mundo de la analítica avanzada, los modelos predictivos, la analítica prescriptiva. Esto era simplemente por situar, pues, alguna persona es más nueva en el concepto, por poneros un poco en situación en el mapa, ¿no? Dicho esto, entramos un poco en la presentación, ¿no? Y el punto de partida es, bueno, pues de dónde empieza este viaje de hacer ciencia de datos a escala en una empresa, ¿no? Tengo que empezar con una pequeña contradicción. ¿Por qué? Bueno, pues yo soy un teórico de muchas cosas, entre otras cosas del Club de la Comedia. Entonces, yo creo que he identificado tres términos que suelen ser stoppers, suelen ser elementos bloqueantes cuando tú quieres poner en marcha una iniciativa. El primero lo identificó este señor al que echamos de escobazos de la península ya por el principio del siglo XIX, que era Napoleón. Y Napoleón decía que cuando él quería congelar, parar, bloquear una iniciativa, lo que hacía era crear un comité. Entonces, la primera palabra sospechosa de crear un bloqueo es comité. La segunda es el término heurístico. Si alguien te dice, no, esto que me estás contando suena bien, pero me tienes que dar una aproximación holística de 360 grados. Te quedan 30 segundos para estar bloqueado en ese camino. Y la tercera, que es la que me crea el conflicto, la que me crea la contradicción, es estrategia. Cuando alguien te dice, sí, esto que me estás contando suena bien, pero tenemos que ver cómo encaja con el resto de la estrategia. Muy cercano al bloqueo de la iniciativa. ¿Por qué digo que es una contradicción? Porque si ahora empiezo diciendo que lo primero que hay que hacer es definir una estrategia de datos, una estrategia de ciencia de datos, una estrategia de inteligencia artificial, pues ya hemos llegado al conflicto, ¿no? Entonces, yo aquí la respuesta para ver si hay un conflicto es ni, que es una palabra que usan muchos de mis compañeros para decir ni sí ni no. ¿Nos hace falta empezar definiendo una estrategia de inteligencia artificial? Pues más o menos, pero el punto de partida no es ese. ¿Por qué? Porque al final esto no va ni de ciencia de datos ni de inteligencia artificial. Esto va de negocio. Cualquier iniciativa de ciencia de datos no es consistente en sí misma si no tiene un significado de negocio. Y ahí es donde tiene que empezar toda la película de una estrategia de hacer ciencia de datos a escala. Empecemos mirando cuál es la estrategia de negocio de nuestra compañía. Si no entendemos la estrategia de negocio de nuestra compañía, malamente podremos ayudar con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial, a hacer crecer nuestro negocio. Una vez que hayamos entendido la estrategia de nuestra compañía, el segundo paso es
ponernos las gafas de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, y mirando con esas gafas la estrategia de negocio, empezar a definir casos de uso concretos que son de ayuda para tu estrategia de negocio. Desde mi punto de vista, una estrategia de inteligencia artificial tiene que ser siempre guiada por las necesidades del negocio y centrada en casos de uso, pero en casos de uso que reflejen problemas reales. Para mí, las unidades que se centran en desarrollar pruebas de concepto de forma endogámica para luego presentarlas a negocio están bastante abocadas al fracaso, porque al final te encuentras que puedes haber estado desarrollando una solución para algo que es un no problema para tus colegas de negocio. Entonces, estrategia de negocio, declinación de casos de uso. Y una vez que hemos declinado los casos de uso, entonces sí, en base a los casos de uso que vas a querer desarrollar a tu hoja de ruta de casos de uso, basada en tu estrategia de negocio, empieza a ver cuál tiene que ser tu estrategia de datos y tu estrategia de inteligencia artificial. Y ver cómo desde la inteligencia artificial puedes acelerar tu estrategia de negocio. Entonces, los casos de uso al final van a ser el pilar central de la estrategia. Hace unos años, si recordáis, se hablaba mucho del mobile first, alrededor de todo el mundo de la tecnología, de cualquier aplicación que querías implantar en tu empresa, de pensarla primero en movilidad. Bueno, ahora el mindset data driven lo que nos lleva a pensar es que lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mi estrategia de negocio a soportar cualquier iniciativa, cualquier actividad, de forma que la hagamos más eficiente, más rentable, más escalable. Y esta es una palabra para mí muy importante, el tema de la escalabilidad. Muchas veces se piensa que la inteligencia artificial o la ciencia de datos llegan para reducir fuerza de trabajo y no tiene por qué ser necesariamente así. Es más, a lo que ayuda a las empresas es a conseguir que con la misma fuerza de trabajo seas escalable. Yo me encuentro a veces con unidades de negocio y me dicen, no, yo es que esto lo hago con 10 personas y menos de 10 personas no puedo tener y esto se hace así. Y la pregunta que yo les hago es siempre la misma. Y cuando la semana que viene vengamos y queramos adquirir otra compañía o queramos incrementar nuestra actividad en este ámbito, ¿vas a seguir haciéndolo con 10 o vas a necesitar más personas? ¿Cómo vas a escalar tu fuerza de trabajo? Ahí es un elemento donde la inteligencia artificial ayuda mucho a las empresas, cómo hacer escalables tus procesos de negocio, cómo puedes proporcionar una mejor experiencia de cliente en tus aplicaciones que tienen interfaz de cliente final, cómo puedes reducir tu exposición al riesgo en determinados procesos de negocio. No siempre los resultados de tu implantación de inteligencia artificial van a estar encaminados a reducir costes o a generar nuevo beneficio. Algunas veces están encaminadas a reducir el riesgo al cual estás expuesto. Entonces, al final, el Data Driven Mindset a lo que nos lleva es que cualquier aspecto de nuestra estrategia de negocio debe estar apoyado en soluciones de inteligencia artificial. Ese es el mindset. Artificial Intelligence First, eso es lo que debería guiar una estrategia orientada al dato en el siglo XXI desde mi modesto punto de vista. Los casos de uso hay 100.000 en todas las industrias. He intentado aislarme un poco de lo que es mi ámbito de actuación, que es la industria aseguradora. Los ejemplos pueden ser muy similares en distintas áreas de negocio, desde el examinar documentos para extraer datos estructurados o clasificarlos, pasando por el control del fraude, cualquiera que sea la actividad que desarrollas, y llegando hasta la prevención del abandono de tus clientes. Los casos de uso son infinitos. Cualquier proceso de negocio, sobre todo aquellos que requieren alguna actividad de tipo cognitivo del humano, pueden ser acelerados, reforzados, escalados, utilizando soluciones de ciencia de datos, soluciones de inteligencia artificial. Encontrar casos de uso, yo os digo, no debe ser un problema. El problema normalmente va a ser el filtrar en cuáles centrar tu actividad, tu siguiente paso. Y en ese sentido, lo mejor es cuanto antes empezar a definir un framework, una estructura de priorización de casos de uso. Esto al final lo que te va a ayudar es a decidir cómo equilibras el coste del desarrollo con el beneficio que te va a dar, con la complejidad. No tenemos que pensar que son disciplinas simples o sencillas de implementar, llevan su trabajo y en ese sentido el factor complejidad es importante. La capacidad que tiene tu equipo, los skills que tiene tu equipo o en otras ocasiones un criterio de priorización puede ser también, oye, he hecho esta iniciativa que me ha habilitado este conocimiento en el equipo
no solo de corte tecnológico, sino también sobre el universo de datos con el que he trabajado, y ahora puedo encadenar una segunda iniciativa porque, como dicen en el fútbol, que es otra de mis grandes pasiones, me la han dejado para empujarla con la iniciativa anterior. Entonces, muy importante definir de salida, cuando vas a querer trabajar a escala, cómo vas a priorizar tu portfolio de casos de uso. Y ese portfolio de casos de uso hay que priorizarlo, hay que trabajarlo de una forma que yo defino como dinámica y oportunística. Nada puede estar escrito en la piedra en nuestro mundo digital actual. Yo, la primera versión de esta presentación, y disculpad que esté en inglés, pero es que he aprovechado una presentación que ya tenía bastante adelantada en otros ámbitos, decía que las cosas cambian muy rápidamente en el mundo digital. Bueno, después de una pandemia, de una Filomena, de una guerra en el norte de Europa y de tantas cosas que están pasando, no es que cambien rápido en el mundo digital. Las cosas cambian rápido generalmente en el mundo. Y en cosas tan dinámicas como las estrategias digitales, es muy difícil definir un plan de trabajo a 2 o 3 años. Tienes que estar preparado para reaccionar al entorno, tienes que estar preparado para coger esas oportunidades al vuelo que salen muchas veces en conversaciones de café con compañeros de negocio, y tienes que ser capaz de introducirlas dentro de tu framework de priorización que comentaba antes. Los planes a largo plazo cada vez tienen menos sentido. No sé si eran los romanos o los griegos que decían que si tú quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus planes. Bueno, pues en el mundo digital, en el mundo actual, eso es más cierto que nunca. Hay que ser muy flexibles, muy dinámicos, muy ágiles a la hora de implementar las estrategias y a la hora de decidir cuáles son las iniciativas de mayor valor para tu estrategia de negocio. Dicho esto sobre el portfolio y demás, ya tenemos lo que es el primer pilar de lo que es una estrategia guiada por la inteligencia artificial, guiada por la ciencia de datos, que son los casos de uso. A partir de este pilar, como os decía antes, es donde empiezan a girar todos los demás. Y normalmente, lo primero en lo que pensamos cuando nos hablan de inteligencia artificial es en la tecnología. Es decir, oye, ¿qué necesito yo? ¿Qué herramientas? ¿Qué plataformas? ¿Qué disciplinas necesito activar para desarrollar la inteligencia artificial? Y eso es lo que yo he denominado el toolset. Y es cierto, no se puede hacer inteligencia artificial, no se puede hacer ciencia de datos sin utilizar tecnología. Son disciplinas meramente tecnológicas. Pero tendríamos una visión muy corta para trabajar a escala si pensamos que solo hay que focalizarnos en la tecnología. Es más, yo hoy voy a hablar muy poco de tecnología porque la tecnología a día de hoy no es el problema. Hay que hacer una buena elección tecnológica, pero la tecnología no va a ser eso que te va a impedir trabajar a escala. Hay otra serie de elementos que desde mi punto de vista son mucho más relevantes y que normalmente no se tienen en cuenta a veces sin una aproximación suficientemente completa y que forman parte del grueso de lo que yo quería compartir hoy con todos vosotros. Como he dicho, pilar central, casos de uso. Segundo pilar, la tecnología, el toolset. Siguiente pilar, lo que yo he llamado el skill set. Las personas, los perfiles, los conocimientos, las formas de trabajar fundamentales. La tecnología y los casos de uso los desarrollan personas con unos modelos de trabajo. Es un tema en el que tenemos que poner muchísimo foco. Y aunque, como veremos después, y por lo que creo que muchos de los asistentes hoy a esta charla estaréis interesados, que es desarrollar una carrera dentro del ámbito de la ciencia de datos, aunque el científico de datos es evidentemente una pieza fundamental, no es la única pieza que hay que poner en juego. Lo desarrollaré un poquito más adelante. Cuarto pilar, los datos, el dataset. Evidentemente, luego veremos uno de mis principios favoritos, que es el principio que evidentemente sin datos malamente se puede hacer ciencia de datos, luego lo desarrollaremos. Y último, pero no menos importante, lo que yo llamo el mindset, que es la cultura empresarial. Lo veremos luego en detalle, veremos todos estos 4 aspectos. Hemos empezado antes hablando de los casos de uso. Vamos a ir recorriendo ahora todos los demás, teniendo en cuenta que hay un tema que tampoco voy a tocar hoy, pero que en una empresa mediana, grande, por no decir en todas, es importante, que es el tema, por un lado, de la compliance, el tema de cumplir con el marco normativo en el que se mueve nuestra disciplina, fundamentalmente ya sobre el terreno desde hace bastantes años la Ley de Protección de Datos y llegando pronto, seguramente durante el 2023, no sabemos si al principio, no sabemos si un poco más adelante, el nuevo reglamento europeo sobre inteligencia artificial y luego una aproximación ética a la utilización de la inteligencia artificial. Le podemos llamar inteligencia artificial responsable, inteligencia artificial confiable,
podemos decir que necesitamos gobierno de inteligencia artificial. Al final, lo importante es que el desarrollo de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos dentro de tu compañía, sea absolutamente compatible con el código ético de la misma. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Al final, si me dejáis que lo diga de esta manera, yo lo que espero, por ejemplo, en Reale es que, igual que tengo un código ético para las personas, mis soluciones de inteligencia artificial se basen en el mismo código ético y les exijamos a nuestras soluciones de inteligencia artificial el mismo comportamiento que le exigimos diariamente a las personas que trabajan para el grupo. He dicho que no iba a haber apenas de tecnología, tengo solo esta slide para el tema del toolset, el pilar del toolset. Lo único decir que la elección tiene que ser flexible y oportunística, otra vez más, porque si el mundo digital cambia muy rápido, el mundo tecnológico ni os cuento. Supongo que algunos de los que estáis en la charla de hoy venís del mundo de la tecnología, sobre todo en este ámbito de la ciencia de datos. La tecnología puntera hoy es, no diré obsoleta, pero no es la mejor pasado mañana. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que crear una plataforma de trabajo que sea flexible y que nos permita incorporar nuevas piezas para nuevas necesidades de negocio o para mejorar nuestro rendimiento actual de forma dinámica. Y muy, muy importante, que sea segura desde su diseño original. La seguridad es algo que, como en todo el mundo tecnológico, pero especialmente en lo que tiene que ver con los datos y la inteligencia artificial, es algo que hay que diseñar desde el minuto cero cuando empiezas a crear una nueva solución para un problema de negocio. Dicho esto, nos movemos al primer pilar después de los casos de uso que había identificado y después de la tecnología, que es el tema de las personas, el tema de las formas de trabajo, el tema que había llamado del skill set. Nudo central o figura core, el científico de datos. El científico de datos, al final, es la persona que trabaja en la modelización, en los modelos predictivos, en los modelos prescriptivos. A mí me gusta decir que el científico de datos, al final, es un solucionador de problemas que guía su trabajo siguiendo el método científico, apoyándose en lo que le cuentan los datos. Pero el punto central para mí es el solucionador de problemas. Al final, es una persona, un profesional, que tiene que entender un entorno de negocio, tiene que entender la necesidad que un determinado proceso está poniendo sobre la mesa, ver qué datos tiene a su disposición y, siguiendo el método científico, que es un método iterativo, es un método de prueba y error, tantas veces guiado por lo que le van contando los datos, acabar creando una modelización que ayuda a mejorar algún aspecto del proceso de negocio. El científico de negocios es una rara avis que es un poco desafiante para los managers tradicionales, como soy yo, que ya peino algunas canas. Son personas tremendamente curiosas, son personas que les gusta tener al retortero distintas iniciativas, estar picando de muchos sitios, volátiles en el sentido de que su interés es muy diverso, y volátiles también en un sentido que, si hay algún manager hoy en la presentación, pues seguramente habrá sufrido ya en sus carnes, que es el de la rotación de los equipos de científicos de datos, que se conecta con ese otro adjetivo que ponía aquí, que es un recurso escaso. Alberto lo comentaba en la introducción a la presentación. El mercado, hay una gran demanda, la demanda está muy por encima de la oferta, hay mucha movilidad en el mercado, más o menos inflacionada, hoy no entrar evidentemente en eso, pero esto es algo para lo que, si quieres trabajar a escala, tienes que estar preparado para la rotación, tienes que buscar miles de maneras de fidelizar a estos recursos, a estas personas volátiles en sus necesidades, y dentro de eso, para mí siempre el mayor elemento de retención es el ofrecer un proyecto atrayente para ellos, ¿no? Que tiene que saber hacer un científico de datos moderno, como ponemos aquí ilustrado con esta señorita en el dibujo de la derecha. Pues evidentemente tiene que saber de modelización, tiene que saber de estadística, de matemática. Tiene que tener como mínimo conceptos básicos de programación y de base de datos. Tiene que conocer el dominio de negocio en el que se mueve, porque tiene que hablar con personas de negocio en términos de negocio. Tiene que tener unas grandes capacidades de comunicarse, de comunicar sus resultados y de comunicarse con el negocio para entender las necesidades y visualizar el resultado de su trabajo. Como veis, es un perfil complicado, complejo. En realidad es muy difícil, por no decir imposible, encontrar personas que reúnan todas estas características. Y aquí llega una cosa que también os digo en ámbito personal. Yo creo que en la vida
prácticamente todo es un juego de equipo, pero sin duda, hacer ciencia de datos a escala es sin duda un juego de equipo. He puesto la imagen del rugby porque yo, aunque soy un futbolero perdido, creo que el deporte que mejor refleja el trabajo de equipo es el rugby. Y no por casualidad, una de las disciplinas de trabajo ágil más famosas, que es Scrum, toma su nombre de las melees del rugby, ¿no? De trabajar todos juntos con un objetivo común. ¿Cómo hemos, en el caso de nuestra empresa, en el caso del Grupo Reale, intentado sintetizar este espíritu de equipo? Pues habíamos dicho, oye, mira, la base para hacer ciencia de datos en cualquier compañía es lo que nosotros hemos llamado el triángulo mágico. Y el triángulo mágico tiene 3 vértices, sin los cuales no se puede hacer ciencia de datos a escala. El vértice superior es el negocio. Como os decía antes, los centros de excelencia, las unidades de ciencia de datos que intentan trabajar de forma aislada, desde mi punto de vista, están abocadas al fracaso. Hay que trabajar directamente desde el principio con el negocio antes de tirar la primera línea de código. Si no, seguramente habrá mucho trabajo, si no, una solución que ofreces y no le vale a nadie. Entonces, hay que empezar siempre trabajando con el negocio. Y tenemos que hablar en la misma lengua. Al final es un diálogo continuo entre el negocio y el científico de datos. De tal forma que el científico de datos, que antes decíamos que tiene que saber de negocio, yo os digo yo que de los científicos de datos que en el Grupo Reale hemos contratado en los últimos años, no llega al 10% los que venían del entorno asegurador. Al final, lo que busca son personas que saben de ciencia de datos y creando estos equipos conjuntos de negocio, conseguimos que ese conocimiento del dominio de negocio que el científico de datos necesita llegue no de su conocimiento de base, que siempre puede ser enriquecido, sino de su convivencia diaria con el negocio. ¿Qué es lo que nosotros debemos dar en retorno a nuestros compañeros de las áreas, de las unidades de negocio? Por lo que se conoce en el mundo de la ciencia de datos como la data literacy. Tenemos que conseguir que nuestros compañeros de negocio con los cuales desarrollamos conjuntamente soluciones de inteligencia artificial entiendan nuestro lenguaje, no a través de cursos de formación que uno hace y 2 días después ya no recuerda lo que ha hecho. Viviendo cada día dentro de iniciativas de negocio, qué es un modelo predictivo, por qué es importante la calidad de los datos, por qué estamos mezclando de esta manera estos datasets para obtener qué tipo de resultados. Todos esos conceptos que se pueden resumir en el concepto de data literacy es algo que yo soy un firme convencido de que o se viven en el día a día del desarrollo de soluciones o la formación no llega a cubrirlos. El otro vértice, más allá de la ciencia de datos, que conforma el triángulo mágico del trabajo a escala, es el vértice de la tecnología. No desde el punto de vista de las soluciones, sino desde el punto de vista de las personas. Decíamos antes, un científico de datos tiene que tener skills de programación y skills de base de datos, ¿vale? Una cosa es tener skills y otra cosa es ser un experto. Y para dar soluciones a escala a nuestras compañías hacen falta expertos de tecnología. Y esto lo voy a intentar ilustrar con un par de principios que son de cosecha propia y que podéis copiar donde queráis, que me van a servir para ilustrar un poco por qué hay roles dentro del ámbito TI, más allá del científico de datos, que es un modelizador, es un matemático, es un estadístico, es un solucionador de problemas de negocio, perfiles puros y duros de tecnología que tienen que estar en cualquier equipo de ciencia de datos a escala. El primer principio con el que quiero ilustrar esto, lo había comentado al principio, es el principio de que sin datos no hay ciencia de datos. Data Science empieza con data y luego sigue con science. Es decir, si el científico de datos no tiene datos a su disposición, no puede hacer su trabajo. Y aquí aparece el primer rol puro de TI, que es el ingeniero de datos. El ingeniero de datos es una figura fundamental porque es la persona que, trabajando conjuntamente con negocio y el científico de datos, una vez que se han identificado las fuentes, los orígenes de datos que son útiles al problema que queremos analizar, que queremos explorar, que queremos resolver, va a ser la persona que va a traer los datos desde las fuentes originales, sean internas o externas, hasta las manos del científico de datos. Entonces, fundamental tener ingenieros de datos que conozcan bien la instalación y sean capaces de alimentar de forma fluida los flujos de datos necesarios para que el científico desarrolle su modelización. El segundo principio es lo que llamo el principio de la ambición del data product. El data product es el nombre que nosotros damos al resultado del trabajo del científico de datos. Un científico de datos crea un producto de datos, crea un modelo predictivo, crea un modelo prescriptivo. ¿Cuál debería ser la ambición de todo data product que se tenga precio a sí mismo?
Pues estar integrado lo máximo posible en un proceso de negocio. Un producto de datos, un data product aislado, produce un beneficio muy focalizado sobre la unidad de negocio. Si conseguimos integrar en un proceso de negocio, sobre todo aquellos que están soportados por aplicaciones tecnológicas, conseguimos en esas aplicaciones integrar nuestros productos de datos, nuestros modelos estarán en la situación de poder producir valor a escala, porque no será un departamento quien lo está utilizando, es toda la compañía que utiliza esa aplicación en ese proceso de negocio, como en seguros puede ser, por ejemplo, la contratación. Bueno, pues, por ejemplo, un modelo de descuento optimizado en seguros puede ser muy útil al departamento actuarial para hacer sus cálculos de tarifa cada 6 meses. Pero si ese modelo de descuento optimizado, conjuntamente con la conversión, lo integramos en la aplicación tecnológica que soporta el proceso de contratación, hemos puesto ese data product a trabajar para toda nuestra red de oficinas que está utilizando la aplicación de contratación, integrando el descuento optimizado sugerido para que lo apliquen a sus clientes. ¿Cuál es el rol TI que aparece en este principio? El ingeniero de inteligencia artificial. ¿Qué hace un ingeniero de inteligencia artificial? El ingeniero de inteligencia artificial coge el data product, el modelo que ha creado el científico de datos, y lo envuelve en un software que es capaz de ser integrado en una aplicación IT, que es capaz de ser invocado en una aplicación tecnológica, a través de un API, a través de un web service, a través del servicio que proceda. Es por eso que os decía que, bueno, puede que un científico de datos sepa cómo crear APIs, sepa cómo crear web services, pero también puede que no, porque lo que se le pide fundamentalmente al científico de datos es que cree el modelo estadístico, que cree el modelo de inteligencia artificial que soluciona el problema. Pero luego puede ser que no sea capaz de integrarlo en la aplicación. Por eso volvemos otra vez al tema que comentábamos antes del trabajo en equipo. Entonces, estos dos perfiles de tecnología, el ingeniero de datos y el ingeniero de inteligencia artificial, son absolutamente imprescindibles si uno quiere tener un framework de trabajo a escala para utilizar la ciencia de datos. El científico de datos, por sí solo, no llega a producir soluciones. Tiene que trabajar en un equipo combinado en el que, como mínimo, tiene que tener colegas de negocio, ingenieros de datos, ingenieros de inteligencia artificial. El ecosistema de colaboración, esa melee del rugby que os decía antes, se completa con otro montón de cosas. Si seguimos hablando de la gente de tecnología, pues una vez que el ingeniero de inteligencia artificial ha creado la API que va a ser invocada en la aplicación, hace falta el desarrollador de software de la aplicación que haga la llamada a la API. He comentado antes que no iba a hablar mucho de compliance, pero no podemos olvidarnos que la compliance está ahí. Entonces, parte también del ecosistema de colaboración de la ciencia de datos son los Data Privacy Officer que nos ilustra la ley de protección de datos que todas las compañías tienen que tener. O, ligando con lo que comentaba antes del código ético, nuestros compañeros de sostenibilidad o de, lo diré, de responsabilidad civil, responsabilidad social corporativa. Al final, lo que os decía antes, el trabajo de la ciencia de datos es un trabajo de equipo. El científico de datos es una pieza muy importante, pero no más ni menos importante que las demás. Si se quiere hacer ciencia de datos a escala, hay que tener esta visión de equipo con todos estos componentes girando con más o menos intensidad en distintos momentos del desarrollo de solución alrededor de la misma. Otro tema ligado con los skill sets. ¿Cómo se trabaja? Al final, la ciencia de datos es una disciplina, valga la redundancia, multidisciplinar, como habéis visto. Maneja incertidumbre, se desarrolla con el método científico de manera iterativa e incremental. Bueno, pues ya sabéis con esta letra la música que viene detrás. Las disciplinas ágiles vienen como anillo al dedo para el desarrollo del trabajo de la ciencia de datos. Podemos llamar Scrum, lo podemos llamar Kanban, lo podemos llamar Lean Approach, lo podemos llamar como queramos, pero al final los métodos tradicionales de desarrollo de soluciones tecnológicas no casan nada bien con el desarrollo de soluciones de ciencia de datos, porque en el propio trabajo de base del científico de datos, en ese método científico que comentaba antes, está esta visión de incertidumbre que hay que ir resolviendo, está ese crecimiento iterativo y entregando valor de forma incremental y poniendo en juego una serie de disciplinas múltiples que contribuyen desde distintas perspectivas a la creación de la solución final.
Otro elemento, otro principio de estos que me gustan tanto, ya para acabar la parte de skills, es lo que yo llamo el principio de la estupidez endogámica. ¿Qué dice este principio? Este principio dice que la inmensa mayoría de las personas inteligentes que hay en el mundo no trabajan en tu departamento ni en tu compañía. Esto no quiere decir que en tu compañía no trabaje gente inteligente, personas inteligentes. Nosotros en el Grupo Reales somos cerca de 4.000 empleados y os puedo decir que de los 4.000 estoy seguro que quitándome a mí hay 3.999 extremadamente inteligentes. Esto es un tema simplemente de aritmética. 4.000 personas son pocas, hay muchas más en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de este principio? Abramos las fronteras de cómo queremos hacer ciencia de datos. Busquemos fuera de las fronteras del centro de excelencia de nuestra compañía. Busquemos colaboraciones con universidades, con startups, organicemos hackathons. Al final se trata de co-crear, porque, una vez más, aunque tú tengas mucha gente inteligente trabajando contigo, hay mucha más gente inteligente fuera que está deseando hacer cosas contigo. Entonces, este tipo de colaboraciones, desde nuestro punto de vista, son fundamentales para poder tener esa visión de trabajar a escala. No soy solo yo en mí mismo con mis científicos de datos, sino que tengo todo un universo de colaboraciones que puedo activar para crear más valor para mi empresa. Cierro aquí el bloque de Skillset. Procedemos entonces con otro pilar que era el del dataset. Como decía antes, no data, no science. Si no hay datos, no se puede hacer ciencia. Los datos son múltiples, nos rodean. No solo los datos estructurados que hemos conocido con las tecnologías tradicionales. La ciencia de datos, la inteligencia artificial, nos abre todo un universo de datos desestructurados. Trabajar con documentos, trabajar con imágenes, trabajar con sonido, trabajar con vídeo. Todos esos elementos son datos que la ciencia de datos puede explotar para crear nuevas soluciones para nuestros procesos de negocio. Por no decir todos los datos que están fuera de las fronteras de nuestra compañía. Nos tenemos que alimentar de datos públicos, tenemos que adquirir otras fuentes de datos a las que no llegamos dentro de nuestra compañía, pero que pueden complementar soluciones para nuestro negocio de forma muy importante. Datos de clima, datos de movilidad de las personas, datos de utilización de determinados servicios públicos. Todos esos datos, de una u otra forma, siempre pueden ser útiles cualquiera que sea la industria en la que vosotros estéis trabajando. No miremos solo dentro. Esto es otra derivada del principio de estupidez endogámica. No miremos solo nuestros datos, veamos qué hay fuera. Sí os digo una cosa, porque esto suele ser un error muy común del top management. Cuando te preguntan que por qué no utilizas datos de fuera, porque normalmente nuestros managers en el alto nivel piensan directamente en los datos públicos. Los datos públicos están muy bien. Ya os digo yo que los datos de más valor que están fuera de tus fronteras no van a ser baratos ni van a ser públicos. Va a haber que pagar por ellos y eso hay que valorar muy bien. Por eso, parafraseando, una de las personas que empecé a ilustrarme a mí en este mundo de la ciencia de datos, me dijo una cosa que me pareció muy sabia, que es, mira primero hasta dónde puedes llegar con tus datos internos, porque a lo mejor con tus datos internos eres capaz de diseñar y crear una solución suficientemente buena para tu problema de negocio. Y después mira los datos externos, cómo pueden mejorar esa primera solución, ese primer minimum viable product, si utilizo notación de innovación, ese primer producto mínimo viable, cuánto te lo va a hacer crecer en cuanto a precisión, en cuanto a escalabilidad, el añadirle datos externos. Oye, si tu modelo interno tenía una precisión del 60% y los datos externos te los llevan al 85%, pues no hay duda, el salto de calidad es enorme si tu caso de uso necesita llegar a ese nivel de precisión. Pero si tienes un modelo interno de datos internos con una precisión del 80%, que es suficientemente buena ya para tu caso de uso de negocio, para tu business case, y el meter los datos externos con un coste añadido te va a hacer subir al 85% de precisión, pues a lo mejor no vale la pena insertar los datos externos. Daros cuenta que al final, cuantos más datos, más completas las soluciones, pero hay que encontrar un equilibrio entre la complejidad de las soluciones, el coste de las soluciones y el resultado que luego me van a traer dentro del business case que haya desarrollado. En esta página he metido un concepto que es muy marketingiano, que se lleva oyendo desde hace ya bastantes años, que es que los datos son un activo de las compañías. Y esto se podría quedar solo en un mensaje de marketing, ¿no? Habréis oído también decir que los datos son la gasolina o el petróleo del siglo XXI. Y podría ser solo un mensaje de marketing. Yo tuve la mala suerte de creérmelo cuando empecé a entrar en este mundo de la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque los datos realmente son un activo en la definición más tradicional de la palabra. ¿Por qué?
Porque utilizando la ciencia de datos, con unos datos planos que no valen nada por sí mismos, modelizando y creando una solución de ciencia de datos de inteligencia artificial, yo puedo crear un nuevo valor que no existía primero, que no existía antes, un nuevo valor para mi empresa que me ayuda a monetizar ese valor. El ejemplo que ponía antes de una solución, un modelo predictivo de descuento recomendado. Si ese descuento recomendado que yo he creado basándome en datos, en un activo que era de mi empresa, he creado un modelo de descuento recomendado que me ayuda a incrementar mis ventas porque estoy ofreciendo el mejor descuento posible a cada cliente personalizándole la oferta, lo que ha ocurrido es que datos que estaban allí muertos de risa me han ayudado a crear un modelo que mejora el revenue, mejora los beneficios que estoy trayendo a mi cuenta de resultados. Eso es monetizar los datos. Eso es que los datos sean un asset, en el sentido más tradicional de la palabra. Monetizar datos no es solo vender tus datos al exterior. Todo lo contrario. Realmente compañías como la mía somos muy refractarios a vender nuestros datos fuera. Compartirlos es otra cosa, pero venderlos no es algo que suene muy bien dentro del entorno de compliance de la industria aseguradora. Monetizar no es solo vender. Monetizar es crear un valor que puedes llevar a la cuenta de resultados partiendo de los datos. Y para eso la ciencia de datos y la inteligencia artificial son absolutamente predominantes para crear ese valor. Y luego, además, decía aquí en el título de esta página que es un activo extraño. ¿Por qué digo que es extraño? Pues porque, a diferencia de un asset tradicional, tú, por ejemplo, pues tienes un asset, un activo que es madera y construyes muebles. Pero una vez que has construido el mueble, la madera se ha acabado. Los datos son un activo extraño y muy divertido porque los puedes usar una vez y otra, y puedes hacer el modelo de descuento recomendado y luego con los mismos datos puedes crear un modelo de fraude y con esos datos y otros datos puedes crear un modelo de conversión. Es decir, es un activo que puedo reutilizar tantas veces como casos de uso sea capaz de imaginar con mis unidades de negocio para crear valor para la compañía. Entonces, yo me creo que los datos son el petróleo del siglo XXI utilizados a través de la ciencia de datos, monetizados a través de la ciencia de datos. Sigo trabajando sobre el principio del no data, no science para ilustrar otra cosa que es muy necesaria. Entonces, primera extensión del principio no data, no science, lo que llamo la extensión básica. Tener datos de pobre calidad es como no tener datos. Es lo mismo. Decíamos antes, si no hay datos, no hay ciencia de datos. Pero si esos datos no tienen la cualidad adecuada, es como si no tuvieras datos. En la misma línea, la extensión avanzada del principio, que es más allá de la cualidad. Si no estoy gobernando mis datos, datos pobremente gobernados, también es como no tener datos. ¿Y qué estamos hablando de pobremente gobernados más allá de la cualidad? Pues estamos hablando de no tener claro su origen, de no tener claro los procesos que los han transformado dentro y fuera de la empresa, de no tener claro realmente su significado. Todo eso es gobernar los datos. Si no gobiernas tus datos, tienes un problema, porque seguramente no vas a generar resultados de valor añadido o, algo peor, vas a generar un valor negativo para tu empresa si generas un modelo basado en datos de poca calidad, en datos erróneos, que te van a llevar a activar en tu proceso de negocio decisiones de corte erróneo, ejecutadas automáticamente por una máquina que seguramente, no sé si habéis oído ese, que las personas se equivocan, pero para cometer muchos errores hace falta un ordenador. Bueno, pues este es el problema de crear modelos automatizados dentro de aplicaciones informáticas, que si esos modelos no están creados de la forma adecuada, pueden crear valor negativo. Y ese famoso principio del garbage in, garbage out, si entra porquería, sale porquería, os puedo decir que en el ámbito de la ciencia de datos se multiplica porque la ciencia de datos nos lleva a niveles de automatización que nunca han sido alcanzados antes por las tecnologías tradicionales. Entonces, más automatización significa más riesgo también de cometer errores. Por eso, como nuestras soluciones de ciencia de datos están básicamente basadas no en programación, sino en lo que nos cuentan los datos que utilizamos, no tener datos gobernados es un stopper evidente para poder hacer ciencia de datos a escala. Corolario, necesitamos para hacer ciencia de datos a escala un framework de gobierno del dato. Más complejo, menos complejo, más de andar por casa, más corporativo o menos, pero el científico de datos y el entorno que le rodea tiene que trabajar con datos convenientemente gobernados. Esto es imprescindible.
Y un data governance, el gobierno del dato, es algo que en los últimos tiempos ha sufrido o ha gozado de un impulso muy importante a través de la regulación. Y eso está bien, porque nos ha ayudado a las empresas, con el empujón de los reguladores, en nuestro caso, por ejemplo, la Dirección General de Seguros, a impulsar nuestros programas de gobierno del dato. Yo aquí quiero hacer apología del gobierno del dato más allá de la regulación. No hay que hacer gobierno del dato porque nos lo manda la regulación, no hay que hacer gobierno del dato porque nos lo exige la ley. Hay que hacer gobierno del dato porque un dato gobernado, un dato de calidad, va más allá del propósito para el que llegó a mi compañía. Yo he cogido datos de mis clientes porque les he contratado una póliza, pero yo no gobierno mis datos para que yo pueda seguir gestionando esa póliza. Gobierno mis datos porque utilizando, monetizando a través de la ciencia de datos e inteligencia artificial, yo puedo generar nuevo valor. Entonces, apología del gobierno del dato, indispensable, perdona, que a veces meto algún término en italiano, indispensable para poder hacer ciencia de datos a escala. Finalizo aquí el bloque de los datos, del pilar del dataset, dentro de los distintos pilares de dataset a escala. Entramos en el último pilar, que era el pilar que, si recordáis, habíamos llamado del mindset. Y para eso vuelvo a ir otra vez a una slide que yo os he presentado antes, que era esta que nos decía en el título que la inteligencia artificial debería ser la palanca que activara cualquier aspecto de nuestra estrategia. ¿Por qué traigo esto a colación aquí en el ámbito de la cultura? Porque, y en esto es muy interesante cómo utilizan los verbos modales los ingleses, aquí hemos utilizado el verbo must. Cuando uno empieza a intentar impulsar una estrategia orientada por la inteligencia artificial, por la ciencia de datos, pues uno llega con este concepto, oye, la inteligencia artificial debe ser el impulsor de esto, ¿no? Cuando ya vas haciendo alguna iteración, te das cuenta que el debe se convierte en un debería. Y no es banal el cambio, ¿eh? Porque esto que para los profesionales de la ciencia de datos es tan evidente, debe ser así, para nuestros colegas de negocio hay que llevarles a nuestra misma página. Hay que llevarles a ese concepto que decíamos antes de el AI first. Plantéate cómo te puede llevar la inteligencia artificial. Para ellos no es natural pensar en que para escalar sus estrategias, para hacerlas más rentables, para hacerlas de menor riesgo, pueden recurrir a la inteligencia artificial para ser uno de los componentes que les ayude a cubrir sus objetivos. Y ese camino no es un camino inmediato, yo diría que es un camino plagado de espinas. Dos principios, otra vez, ya veis, yo adoro los principios porque creo que ilustran muy bien las ideas. El principio nos dice que la incertidumbre es parte del juego de la ciencia de datos. Yo cuando hablo muchas veces con el top management aquí en el Grupo Reale, les digo, tened en cuenta una cosa para estas iniciativas, que los proyectos que desarrollamos con ciencia de datos no van ni donde queremos nosotros ni donde queréis vosotros, van a donde los llevan los datos. Hay veces que los datos no te cuentan nada, no te llevan a ninguna parte. La incertidumbre es parte del juego. Y este es un elemento que para la mayoría de nuestros colegas de negocio, acostumbrados a las tecnologías tradicionales deterministas, este concepto lo encajan muy mal. Ellos esperan que un proyecto de ciencia de datos sabes exactamente cómo va a acabar, qué parte del problema va a resolver y cuál es el beneficio que va a generar y cómo se va a implementar y cómo se va a mantener. Pues malas noticias. Dentro del mundo de la ciencia de datos, eso no es así. Comentábamos antes, es un mundo muy de aproximación científica, de iteración sobre los datos. Introduzco esta fuente de datos, mejoro, no me mejoro, cambio este modelo, donde estaba utilizado un árbol de decisión, paso a utilizar una red neuronal. Estoy mejorando, estoy explicando mejor los resultados. Hay un montón de incertidumbre alrededor de nuestro trabajo. Y esto es algo que tenemos que explicar muy bien a nuestros colegas de negocio cuando trabajamos con ellos y queremos trabajar a escala, porque es algo que el negocio no entiende muy bien de salida. No entiende muy bien de salida y tenemos que ser nosotros los que expliquemos el concepto que subyace detrás de esta incertidumbre. El otro principio que ilustro en esta página es que cuando empiezas a utilizar nuevos datos o nuevas disciplinas como la ciencia de datos, a veces desafiamos lo que estaba asumido como la verdad inmutable dentro de la empresa. Y eso genera roce, genera problemas culturales con la gente de negocio. Si durante años estamos diciendo que esto que anda como un pato y habla como un pato es un pato y ahora llegamos nosotros a decir, sí, es que parecía un pato, pero era un lagarto,
tenemos que estar muy seguros de lo que decimos y tenemos que establecer un diálogo muy rico y muy profundo con la gente de negocio que desde hace años lleva viendo allí un pato para demostrarles que lo que hay allí es una lagartija y que esa lagartija en tu proceso de negocio funciona de una manera diferente. Estos dos principios para ilustrar que no tenemos que minusvalorar el cambio cultural que supone el insertar las disciplinas de ciencia de datos e inteligencia artificial en compañías tradicionales, en compañías de trabajo medio y grande. No es que porque llega el científico de datos que... Yo he tenido alguno que venía en Bermudas a trabajar. Bueno, pues a algunos nos da vueltas la cabeza porque ya, como decía antes, pues somos un poquito mayores. Pero son personas que vienen con otro mindset a insertarse en un ecosistema que seguramente no es el de una startup. Y entonces el cambio cultural, el choque cultural es brutal. Eso nos lleva a que, aunque esa persona que ha venido en Bermudas trae un superpoder, es un superhéroe porque sabe hacer cosas que nadie sabe hacer en la compañía, tiene que ganarse la credibilidad en su trabajo día a día con las áreas de negocio. Convencer que ese pato es una lagartija requiere muchas horas, no de hacer ciencia de datos, sino de tomar cafés, de reuniones, de labia, de hablar, de explicar. Y es una inversión no menor. Y luego un gran componente de responsabilidad como profesionales de que nuestras soluciones sean realmente robustas. Y donde estamos viendo una lagartija es realmente porque estamos convencidos, sabemos demostrar, sabemos explicar que eso es una lagartija y no un pato. Entonces, el principio de Spiderman es otro que me gusta mucho. Con un gran poder, con un superpoder como es la ciencia de datos, llega una gran responsabilidad para el científico de datos, que es la robustez de su trabajo y no es baladí. Un último elemento del cambio cultural que es también extremadamente relevante, que es lo que yo llamo el dilema de la automatización al 100%. Nuestros compañeros de las unidades de negocio esperan que la solución de ciencia de datos resuelva a 360 grados su problema. Y muchas veces el mensaje que nos encontramos es, oye, si tu solución de inteligencia artificial no es capaz de tratar todas las casuísticas, todas las instancias de mi proceso, entonces no me vale para mi problema. Tenemos un gran problema de comunicación porque, como he puesto aquí en esta frase del rectángulo verde que la escuché, lamento no recordar el gurú, pero la comentó un gurú en una conferencia de una gran compañía reaseguradora que es Munich Re. Hace todos los años un evento de Data and Analytics y este gurú decía, oye, que no se trata de que la inteligencia artificial entienda tu problema, se trata de que tú entiendas a día de hoy qué es capaz de hacer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial parece que es la gran promesa que va a resolver todo. Bueno, pues a lo mejor sí, pero a día de hoy no resuelve todo. Se trata de entender qué es capaz de hacer a día de hoy. Y eso que es capaz de hacer, ver cómo es útil a tu negocio. Eso seguramente no te va a resolver el 100%. A lo mejor te resuelve el 20% o te resuelve el 60%. Lo que hay que razonar en una lógica de business case es cuánto valor me aporta ese 60% de casos, cómo tengo que rediseñar mi proceso de negocio para coger ese valor de ese 60% que me es útil y luego, según madure la tecnología, a lo mejor ese 60 se convierte en un 65 y dentro de 2 años se convierte en un 80 y al final tiene la resolución de 360 grados. Pero este dilema de la automatización 100% es uno de los grandes stoppers a veces para guiar de forma razonable el diálogo con negocio. Hay áreas de negocio que son más susceptibles a este diálogo, hay otras que de entrada es muy difícil trabajar con ellas. Una vez más, ¿es culpa suya? No, no es culpa suya, es culpa nuestra que no estamos gestionando bien ese cambio cultural que es absolutamente determinante. Un último mensaje aquí, que es esto de la simbiosis human-machine. Al final, muchas de las soluciones de valor que somos capaces de implementar no sustituyen al 100% al humano, más bien al contrario. Se trata de encontrar qué sabe hacer bien la persona y qué valor añadido le aporta la solución de inteligencia artificial para que en una combinación simbiótica el proceso de negocio obtenga su mejor resultado. Entonces, pues queridos colegas alrededor de la ciencia de datos, los proyectos Data Driven no son proyectos técnicos, son proyectos de cambio cultural. Básicamente de cambio cultural. En una gran empresa, cuando se quiere trabajar a escala, son proyectos de cambio cultural. Esto es algo que nosotros intentamos hacer muy evidente a todas las personas que vienen nuevas a trabajar con nosotros, porque una de las cosas que, hablando esto de la volatilidad de los científicos de datos, una de las cosas que hemos identificado hablando con candidatos a posiciones de ciencia de datos
es que hay un buen porcentaje de ellos, no diré si muchos o pocos, pero un buen porcentaje, y a mí al principio me sorprendía, que están intentando cambiar de compañía porque lo que han encontrado en la compañía a la que han llegado no es el proyecto que les habían contado. Entonces, para mí, por ejemplo, este mensaje de Starlight es algo fundamental que hay que contarle a un candidato. Cuando vienes aquí, seguramente, sobre todo durante mucho tiempo, no vas a estar el 100% de tu tiempo haciendo ciencia de datos. Hay mucha parte de tu tiempo que va a estar dedicada, perdóname que lo diga en términos coloquiales, a venderle la moto a las personas de negocio, a conseguir que trabajen contigo. Porque, volviendo a aquella slide de hace algunos minutos, si negocio no forma parte del equipo que está diseñando la solución, tenemos un alto porcentaje de probabilidad de no tener éxito para llegar a donde queremos llegar, que es que nuestro data product, nuestro modelo, nuestra solución de inteligencia artificial esté implantada en producción, produciendo un valor en la cuenta de resultados. Podemos tener la mejor tecnología, podemos tener las mejores colaboraciones de científicos de datos internos y externos, podemos tener los datos mejor gobernados del mundo. Si no gestionamos el enganche, el engagement de la gente de negocio, somos como un croissant artesanal de pastelería muy apetecible, pero a lo mejor no sale. ¿Y por qué pongo el ejemplo del croissant o la metáfora del croissant? Pues por algo que muchos conocéis, que es lo que decía este buen señor, Peter Drucker, que es que la cultura se desayuna a la estrategia. Puedes tener la mejor estrategia de inteligencia artificial del mundo. Puedes tener, como decía antes, las mejores personas, tecnologías y herramientas. Si no consigues implantar la necesidad, las ganas de trabajar contigo en el entorno del negocio con el que vas a colaborar, se te desayunan. No das ni siquiera un paso. La cultura lo es todo. Es muy, muy importante. Llego así ya al final de la presentación. Pequeño resumen de lo que hemos visto. ¿Qué hay que hacer para escalar proyectos de ciencia de datos? Pues como os he contado, partir de los casos de uso, imprescindible. Todo esto empieza por saber exactamente cómo vamos a generar valor, no por hacer experimentos de ciencia de datos, aunque los experimentos son importantes. Manejar los distintos sets, el skill set, el tool set, el data set. Todo esto hay que manejarlo y hay que manejarlo de una forma coordinada y orquestada. Y ese para mí es el nudo gordiano de toda esta ecuación. Si quieres hacer data science a escala en tu compañía, tienes que dedicar tiempo a diseñar un modelo operativo y un modelo de gobierno de la inteligencia artificial que te permita operar a escala uniendo todos estos elementos que son los casos de uso, las personas, las metodologías, las herramientas, las fuentes de datos. Y eso es lo que yo llamo, pues, el anillo de Frodo, el anillo que los pone juntos a todos. Eso es el modelo de gobierno. Entonces, fundamental si quieres operar a escala, dedicar un tiempo, no solo al principio, pero luego continuamente en el tiempo, porque yo digo, por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo todos los días cómo hacer ciencia de datos dentro del grupo Reale, cómo relacionarnos con el resto de áreas, cómo relacionarlos con el framework de Data Governance. Esto es algo que es un trabajo continuo. Una definición inicial y un trabajo continuo sobre un modelo operativo y un modelo de gobierno es absolutamente fundamental para tener éxito y que no se nos olvide el cabezón de la cultura. El cabezón de la cultura, el gestionarlo, es sin duda para mí otra pieza más del modelo operativo y del modelo de gobierno. Espero que os haya sido útil alguna parte de lo que os he dicho. En general, muchas gracias a todos y sobre todo a los participantes y a Mioti por haberme dado la oportunidad de pasar este tiempo con vosotros.